hecho su ingreso a este recinto de la Honorable Cámara de Diputados el señor Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Estamos creciendo. Todo lo que logramos juntos en estos 2 años muestra que estamos creciendo. La inversión aumenta. El año pasado creció un 11%. No le tengamos miedo a la verdad. A lo que hay que temer es a la mentira, al ocultamiento, a no querer enfrentar la realidad, que ya nos demostró el daño que puede generar. A lo que hay que temer es a que los chicos no terminen el colegio. No podemos hacer política con la educación de nuestros hijos. No podemos acordarnos de la educación solo en el momento de las paritarias. Tenemos que trabajar por la igualdad educativa, para que todos los chicos, especialmente los más vulnerables, puedan acceder a una educación de calidad. Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos: el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. También necesitamos algunas reformas, como la del Código Penal. Tenemos un código viejo, desordenado, emparchado 1000 veces. Desde el año pasado hay una comisión de expertos trabajando y esperamos que nos propongan un código nuevo en pocos meses. Vamos a seguir creciendo porque agranda nuestra capacidad para producir. Este enero tuvimos récord de venta en cemento, en asfalto, de autos usados, de motos, de turismo, de vuelos de pasajeros, para citar algunos de los ejemplos más visibles. La calidad en la educación es un compromiso que tenemos que asumir juntos, familias, docentes y toda la comunidad educativa. Los padres no podemos desentendernos, no podemos dejar a los maestros solos en esto. Todos tenemos que ser parte de este proceso de mejora. No puede ser que la irresponsabilidad al volante casi nunca termine en una condena efectiva. Vamos a impulsar un proyecto de Código Penal que por primera vez introduzca penas fuertes a los conductores que ponen en riesgo la vida de los demás por manejar alcoholizados, bajo efecto de drogas o superando ampliamente la velocidad permitida. Los invito a todos, a los que piensan distinto, que por un minuto abran su mente y su corazón y piensen que todo lo que le estamos proponiendo en absoluta buena fe puede funcionar, está funcionando y los necesitamos a todos. Con esta idea en la cabeza y con este sentimiento en mi corazón, dejo formalmente inaugurada las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Muchas gracias. Bueno, el tema que instala el presidente de la reforma del Código Penal ya venía hace rato, inclusive el mismo Zaffaroni dijo en un momento, hace 3 años, que no existía el Código Penal, que había que reformarlo sí o sí. Esto es un tema que, bueno, viene de larga data. Lo que irresponsabilidad del volante es un tema que instala el presidente, que hace rato que está instalado en Argentina, pero yo no recuerdo que se haya dicho en una asamblea legislativa como, digamos, puntapié para reformar el Código Penal, o como la, digamos, punta de lanza para el Código Penal. Lo que me llamó la atención son varias cosas. Una es que no había gente. No había casi nadie en la plaza y había un importante operativo policial, un importante vallado por Gendarmería y Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Me llamó la atención. También me llama la atención una frase que la verdad que le quiero preguntar a Julia es: ¿qué es el crecimiento invisible? Bueno, es muy interesante lo que preguntabas. Teníamos ahí preparados justamente unos números. El presidente insiste con que el país está creciendo. Efectivamente. Pero el invisible, ¿cuál sería?
No sé qué quiso decir el presidente. El que no se nota, porque mi bolsillo no nota. Efectivamente, lo que quería decir en relación al crecimiento es que hubo una caída muy pronunciada en 2016, un crecimiento de 2,8% en 2017, pero el resultado final de eso, que es lo que importa, es la tasa anual acumulativa de crecimiento, es 0,1% en 2 años. 0,1. 0,1 es casi un estancamiento, es decir, estamos en el mismo lugar que en 2015 y pasa lo mismo en otras variables, no solamente en el crecimiento, podemos mirar lo mismo en relación al empleo. Acá me están diciendo que vamos a ver las placas. Precisamente ahí tenemos el crecimiento, son datos de cifra de CTA, donde vemos el periodo completo, ¿no? En 2003, de 2003 a 2011 se creció a una tasa del 6% anual. Entre 2011 y 2015, los famosos 4 años en donde nunca se creció muy poco, es verdad, 0,4%. Anual, tasa anual acumulativa. Lo que pasa es que se creció todavía menos ahora en este último bienio 2016-2017 que en aquellos 4 años donde no se creció 0,1%, con lo cual estos datos son verdaderamente incontrastables porque salen del INDEC reformado, si se quiere, por Todesca, que modificó la construcción de las series, sobre todo del crecimiento. Tenemos más datos que contradicen algunas de las aseveraciones del presidente el día de hoy. El tema del déficit, habló de que se estaba reduciendo el déficit. 3,9% es el déficit primario, es decir, lo que el Estado le queda de agujero respecto del PBI después de cobrar impuestos y gastar. 6,1% es el déficit financiero, porque ahí incluimos la deuda, ¿no? Ahí incluimos cómo el Estado financia su déficit primario con deuda, con lo cual es muy grave porque es muy elevado ese valor y en general el gobierno nacional se concentra solo en el primero, en el 3,9, pero hay que mirar el 6,1. Ahora esto sería que vos te endeudás para gastos corrientes. Bueno, eso es efectivamente el punto de la cuestión, que es que el gobierno nacional tiene un déficit primario muy grande que lo financia con endeudamiento, pero que no cuenta el pago de interés de endeudamiento adentro de ese déficit. Y en realidad hay que contarlo. Por eso 6,1% es el dato informado por el INDEC respecto del déficit. Vamos a seguir con algunos números porque siguen siendo imprecisas las declaraciones del presidente. En relación al salario real, este es un promedio de los salarios registrados. Siempre hay una cuestión sectorial, pero hay una caída que todos han coincidido de 7% en 2016. Y hay un aumento muy leve de 3% en 2017. Sigue estando por debajo en estos 2 últimos años el salario real. Vuelvo, el presidente dijo que el salario real iba a aumentar 3% en 2017. Es cierto, técnicamente 2,7%. Lo que pasa es que hay que contar la caída de 2016. Los trabajadores siguen abajo respecto de 2015 en términos de salario real. Estamos hablando de un promedio, ¿no? Y vamos a otra placa. Esta tiene que ver con el panorama laboral. Yo quería mencionar estos datos que precisamente salieron ayer por parte del Ministerio de Trabajo. El 94% del nuevo empleo creado... Es oficial. Oficial. Perfecto. De hecho, participé de la rueda de prensa. Estuve ahí conversando sobre estos datos con la gente del Ministerio de Trabajo. De 300.000 nuevos puestos de trabajo que existieron, que se crearon, que es real esto, el 94% corresponden a monotributistas, empleo público y de asalariados de casas particulares. Empleadas domésticas sería. Empleados domésticos. 3 rubros que, bueno, uno no atribuye estrictamente al dinamismo económico. El dinamismo económico, lo dicen los economistas más ortodoxos, corresponde al empleo privado. El 6% solamente del nuevo empleo es empleo privado. Y la industria adentro del empleo privado cae. La industria sigue restando, neto está dando 66.000 empleos nuevos. Y tiene mucho que ver también con el tema de la robótica que hablaba Vidal. Menos que 2015 es la comparación. Y acá vamos de nuevo con un dato de inflación que a mi criterio es muy interesante, es un dato de ITEGA, el Instituto de Trabajo y Economía Germán Abdala, compara 2014, 2015, 2016 y 2017. Es muy visual, si miran las 2 últimas barras, 2016 y 2017, claramente la inflación no bajó. Era 34,7% en 2014, bajó un poco a 23,5% en 2015, sube enormemente a 39,1% en 2016, y la reducen, claro, pero de ese punto de partida, a 26,6%. Uno mira los últimos 4 años y no puede faltar a la verdad y decir que la inflación está bajando. La frase que más destacó: los salarios le ganaron a la inflación, ¿no? Y particularmente lo que había dicho el presidente Mauricio Macri
es que los salarios le ganaron a la inflación. Y si uno, como bien marcabas, entre el 2015 y el 2017 el aumento fue superior de la inflación a los salarios. Efectivamente, es cierto que el presidente se concentró, si se quiere, en los datos de 2017, ¿no? Lo que pasa es que este es un balance de gestión también a 2 años, ¿no? Es su segundo discurso frente a la Asamblea Legislativa. En términos económicos, habló muy poco porque realmente la economía fue bastante marginal, no es que se la pasó hablando de economía y faltaron temas centrales, digo, no se habló del aumento de tarifas, no se habló de la cuestión del déficit comercial. Hubo varios temas, el tema de la deuda, que ahí no lo mencionamos, pero sencillamente hizo un pasaje diciendo no nos vamos a endeudar más, haciendo una especie de reconocimiento de que el endeudamiento es muy elevado, pero la economía en general fue un tema, a mi criterio, más relegado que en otros discursos, pero las pocas menciones que hubo a estos 5 ejes que hoy retomamos, empleo, salario, la cuestión de la inflación, estos ejes en realidad no termina siendo precisa y a mi criterio es necesario remarcarlo porque lo que yo acabo de exponer son datos oficiales. Y el otro tema que no se nos sacan los datos, que más de 3 millones de familias compraron su casa. No sé dónde salen estos datos, la verdad que son datos que no... Debe ser, imagino que no se arriesgará, imagino que sean datos del Banco Central, si son dice, créditos. Estamos viendo un boom. Decenas de familias compraron sus casas con una cuota más baja que el alquiler que pagaban. 3 millones de familias tomaron créditos en ANSES para refacciones o para conectarse a las redes cloacales. Pues, digo, esos datos es como cuando los gobiernos hablan de construcción de escuelas, y en la construcción de escuelas te venden una escuela que se hizo de cero o una a la que se le arregló una parte del techo, que me parece que es una estrategia que imagino que el presidente la debe estar usando también, porque si hubiera 3 millones de construcciones nuevas de viviendas, sería realmente un dato muy impresionante. Un dato más respecto a inversión, 27% en los primeros 2 años de Cristina Kirchner, con cepo, con remisión de utilidades, etcétera, etcétera, era 27% mayor la inversión extranjera directa que en los primeros 2 años del presidente Macri, que habló del aborto, dijo yo estoy a favor de la vida, pero quiero que haya un debate maduro en el Congreso de la Nación. Y después dijo una frase que ya la había dicho otras 3 veces durante su gestión, que es lo peor ya pasó. La dijo el 20 de julio del 2016, el 18 de marzo de 2017 y el 23 de octubre del mismo año, del 2017. Lo peor ya pasó, dijo el presidente. Que, volviendo a lo que decía Julia respecto a la inflación, aseguró que los argentinos empezamos a ahorrar. Que es más o menos algo parecido a lo que dijeron algunos diputados oficialistas en su momento, cuando se le planteaba que había caído el consumo de leche. Y decían que la gente no consumía leche, por ejemplo, porque había empezado a ahorrar. Y bueno, vos por ahí no salís a comer afuera porque empezaste a ahorrar. O no vas al cine, o no vas al teatro. La gente dejó de comer para ahorrar. Algo parecido. Es una ecuación aparte que no te sirve, porque cuando llegaste a ahorrar te moriste, digamos. Además, contradice la teoría económica. Perdón por el tecnicismo, pero hay algunos alimentos, algunos rubros que para los economistas se consideran de demanda inelástica. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se modifican ante una brutal caída de los ingresos. Uno de ellos es la leche, porque son básicos, con lo cual son imprescindibles. Uno modifica toda su estructura de gasto, pero lo que le sirve para vivir no lo toca. Con lo cual, tocar eso para comprarte una casa es claramente contradictorio con la teoría económica. Y dos cuestiones interesantes también que creo que hablan de que está... No digo que esté mal en términos de imagen el presidente, digo que está en el peor momento de su gestión, que son 2 cosas que él analizará cada uno a gusto y piacere. Esto además de los datos que tiene el propio jefe de gabinete respecto a los últimos sondeos, caso Triaqui y reforma previsional impactaron directamente en la figura presidencial, plantea 2 cuestiones. La primera, fue un discurso distinto, menos bélico el del presidente, con menos referencias al pasado y con menos embestidas hacia la oposición. La primera vez que no habla de herencia recibida. Exactamente. Y fíjate, hay un dato interesante, que el presidente dice que si no se cambiaban algunas cuestiones del orden macroeconómico, del orden social, del orden estructural de la Argentina, íbamos hacia un país hermano que está al borde de la desintegración social. No dijo Venezuela. Parece una pavada, pero en términos del discurso, en términos de la comunicación, no me parece que haya sido para dejarlo de lado. Y por último, contaba hoy el colega Gabriel Suet de La Nación que en el discurso no estaba
lo de crecimiento invisible, sino lo de desarrollo invisible, y que fue una improvisación del presidente. Como cada vez, dicho con el mayor de los respetos, pero cada vez que improvisa el presidente, enloda el trabajo de su equipo de comunicación política, que ya hemos visto que tiene sus pergaminos bien ganados. Pero parece que el origen no era crecimiento invisible, sino desarrollo invisible. Fue una improvisación del presidente que terminó mancando. Más allá del crecimiento invisible, que más allá se equivocó, que nunca debió haberlo dicho porque el que lo dice siempre es el presidente, a mí me parece que el argentino está, o en mi caso por lo menos, uno se cansa de escuchar diagnósticos de la política, más cuando son gobierno. A mí ya empiezan a curar la enfermedad, porque si van a diagnosticar permanentemente y nunca se cura una enfermedad, a mí me hubiese gustado escuchar, por ejemplo, el plan antiinflacionario que tiene el gobierno. Vamos a aplicar tal plan. Ahí estaba el presidente, me hubiese gustado escucharlo. Me hubiese gustado escuchar hoy, por ejemplo, a ver cómo va a reconstruir el rol del Estado en la Argentina, no la desaparición del Estado. Me hubiese gustado escuchar a mí, por ejemplo, hoy, un proyecto de ley para reformular la educación y darle más importancia al Ministerio de Educación de la Nación. Me hubiese encantado escuchar esto, me hubiese gustado mucho. Tampoco me parece sano escuchar que la provincia de Buenos Aires es la del Pata Medina, la de Balcedo, la Salada, etcétera, etcétera. Porque la provincia de Buenos Aires son 10 millones de habitantes que están pasando por problemas serios y muy complejos. Problemas de cloacas, problemas de luz, problemas de vivienda, realmente problemas muy serios. Tampoco sé qué datos sacan que hay 3 millones de personas que han comprado su vivienda o han refaccionado su vivienda. No sé dónde salen los datos. Tampoco sé dónde salen los datos que el 60 y pico % de los chicos fracasan en la conversión de textos en la provincia de Buenos Aires. Tampoco sé lo que es el crecimiento invisible. Y no me quiero quedar con esta chicana. Tampoco me gusta escuchar más que esto ya pasó. O lo peor ya pasó. Tampoco escuché hablar cuál va a ser la política tarifaria de la Argentina. No lo escuché. Y me hubiera gustado porque yo no creo que es gradual esto. Viene un shock y aparentemente viene otro shock más. Y no escuché hablar de la política salarial, por ejemplo. No escuché. O sea, no escuché hablar cómo equipara el salario con la inflación. No escuché. O sea, no escuché planes, no escuché el plan de seguridad. ¿Cuál es el plan de seguridad? Tiene al margen de modificar el Código Penal. Porque el plan de seguridad es preventivo. El Código Penal se aplica cuando el delito ocurrió. O sea, es represivo, porque reprime con prisión a quien comete un delito. Es un código represivo. Pero quiero escuchar la política preventiva. Y la realidad es que coincido con algunos sectores de la oposición. Yo no sé en qué país me reflejaron hoy. No sé. La verdad que no es el que yo vivo. A mí me da la sensación que el conflicto no pasa entre docentes y alumnos, sino pasa porque hay que mejorar la calidad educativa y la calidad salarial de los docentes. Hay que mejorarla. No me parece atinado en un discurso criticar, aprovechando la cadena nacional, duramente a los docentes, poniendo blanco y negro, cuando todo el mundo sabe que la vida se ve en colores. Pero me parece muy injusto para los docentes, porque seguramente va a salir rápidamente a responderle. No escuché hablar, por ejemplo, porque en ningún momento, en ningún discurso, del paro que va a empezar la semana que viene a los trabajadores estatales. No escuché hablar cómo se va a contener aquellos que son despedidos de la administración pública. A mí me parece que es medio como cansador pensar que el que trabaja en el Estado es ñoqui. Es una comparación nefasta, porque hay que recuperar el rol del Estado. Si el rol del Estado se había recuperado a partir del 2002, si quieren, con Eduardo Duhalde, hay que recuperar el rol del Estado nuevamente, porque se está perdiendo, el Estado se está perdiendo. Me hubiese gustado escuchar, por ejemplo, por parte, en lugar de decir que la orquesta de Chascomús no va a tocar más, ¿qué van a hacer con el ballet nacional? Que aquí estuvieron en el C5N, bailaron en el C5N y lloraban porque se habían cerrado, lo habían cerrado. Entonces, cuando hablamos de cultura para muchos, es bueno que la cultura vaya a todos los pueblos del país y que sea gratuita, porque al Colón acceden muy pocos. Entonces, a mí me parece que los mensajes tienen que ser mucho más profundos. Yo creo que tenemos que escuchar a un presidente con un mensaje profundo. Yo no escuché, por ejemplo, algo que plantearon varios legisladores,
es porque hay una gran convocatoria a la política argentina para hacer un plan de verdad de acá a 20 años y no correrse de ese plan para terminar con la inflación, la inseguridad, la injusticia, la inequidad, la mala educación, para terminar con todo esto. Porque no quiero reducir la reforma del Código Penal a los homicidios culposos por accidente de tránsito. Es mucho más delicado el tema. Tampoco me consta, y ahora te doy paso, Julita, tampoco me consta que haya tantos colchones en las cárceles de la provincia de Buenos Aires o que se haya modificado mucho el sistema penitenciario. Sí se modificó la corrupción penitenciaria, eso sí se modificó. Pero me gustaría escuchar realmente cómo vamos a resocializar a aquellos que están por salir en libertad. No sé, me parece que me faltó. Sí, quería agregarte, porque efectivamente creo que ese es un eje de análisis, mostrar o intentar analizar todo lo que no se dijo en el discurso de hoy, que se supone que es un discurso inaugural no solo para el Congreso, sino una agenda de gobierno, no solo legislativa. Digo, no hubo menciones a la reforma laboral que se dijo que iba a ser el proyecto bandera para mejorar la cuestión del empleo en la Argentina. No se habló de los jubilados y de la reforma previsional. Tampoco. En este punto es muy importante porque en marzo se modifica ya el haber de los jubilados. No se habló del déficit comercial. Para mí es un tema muy grave de la gestión económica actual, casi 9.000 millones de dólares de agujero comercial. No se habló del endeudamiento en el sentido en que uno debería responder la pregunta que se hizo Mauricio Macri o que hizo Mauricio Macri respecto de no nos vamos a endeudar más. Bueno, ¿cómo y cuándo va a dejar de existir ese endeudamiento? Porque nadie quiere seguir endeudándose, lo que pasa es que tiene que existir algún plan económico para evitar el endeudamiento como única forma de financiación. Lo de las tarifas, vos recién lo mencionaste, Mauricio Macri viene haciendo muchísimo énfasis en todos sus discursos desde que asumió como presidente en la necesidad de efectuar esta actualización tarifaria para gradual. Reducir... Y fue un impacto, fue un shock. Bien, para reducir el peso de los subsidios y mejorar el déficit. No hubo menciones a eso. Y bueno, y por otro lado tampoco hubo ninguna mención, esperable, ¿no?, a todos los escándalos vinculados a los conflictos de intereses, o yo diría casi los hechos que lindan con la corrupción de muchísimos funcionarios que fueron detectados con cuentas offshore, la renuncia de Díaz Gilligan que siguió a partir de eso y una gran cantidad de conflictos de interés que a mi criterio son clave porque el inicio de la gestión de Cambiemos allá por el 2015 arrancó hablando de transparencia y puso a la Oficina Anticorrupción al frente de todo esto.